Bueno, primero quisiéramos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, que bienvenidos a la tercera versión de Voto Informado. Quisiera saludar a los que van a ser, bueno, a nuestro invitado Jorge Tuto Quiroga, candidato de la Alianza Libre 21, agradecerle por aceptar la invitación. A Andrés Morillas, que el día de hoy va a ser nuestro entrevistador. Quisiera empezar con explicándole qué es Voto Informado. Voto Informado, esta es la tercera versión y tiene como único objetivo conectar a los estudiantes con los candidatos, así como responder sus preguntas, las inquietudes y finalmente poder incentivarlos a que sean más partícipes en la política nacional. Por tanto, quisiera, Andrés, te invito a que des inicio a esta entrevista. Muy buenas noches a toda la comunidad upevina y a todos los espectadores. En esta ocasión nos encontramos con la sesión número 3 del proyecto Voto Informado impulsado por la CUPB 2020. En esta ocasión contamos con la participación de Jorge Tuto Quiroga, candidato a la presidencia por Libertad y Democracia Libre 21. Por favor, lo invito a hablarnos un poco sobre lo que es Libertad y Democracia y cómo se origina esta alianza sobre el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia. Muy bien, gracias Andrés, gracias a Leo Peter, gracias a todos los estudiantes de la UPB, gran institución académica. La verdad que estuviera sido mucho más lindo hacerlo en vivo y directo, pero como consecuencia del devastador coronavirus que está sembrando muerte, dolor en todo el mundo y no estamos exentos de ello, pues estamos todos más en casa y de Zoom en Zoom y de Cisco WebEx en Cisco WebEx y de Live TV a otro y skypeando y demás. Creo que va a acelerar la hiperdigitalización que preveíamos en enero, la va a acelerar más todavía, y creo que de eso también hablaremos. Muy bien, el Libre 21, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Sabemos que estamos saliendo de 14 años de un gobierno autoritario, abusivo, que conculcaba libertades, que pisoteaba derechos, que amenazaba a la prensa libre, que criminalizaba a la oposición y que buscaba perpetuarse en el poder. Claramente este proyecto aplicaba la receta de sus padrinos autoritarios venezolanos y cubanos, que son regímenes que están a perpetuidad. Este proyecto se enquistó en Bolivia, fue muy poderoso, hizo mucho daño y violó la Constitución. La Constitución votada del 2009, que daba 2 mandatos, pues fue violada para buscar un tercero el año 2014. No contento con eso, el referéndum del 21F para buscar un cuarto por la vía legal del referéndum, y cuando Bolivia dijo no, el invento de que la Convención Interamericana permitía ser un tirano a perpetuidad. Yo hice buena parte de he estado todo el tiempo al frente del movimiento al socialismo, con gente en el Congreso, sin gente en el Congreso. Hay mucha gente que ha sufrido mucho más que yo, mi amigo Chonta Pinto, Bakovic, perseguidos, han perdido la vida, pero muchos hemos sufrido los embates de persecuciones y enjuiciamientos de este gobierno autoritario. Yo he estado siempre en la defensa de los valores de libertad y democracia, como dice nuestro nombre, acá en Bolivia, y también en los países que apadrinaban este movimiento. Creo que soy el único latinoamericano 2 veces declarado persona no grata en Venezuela. La base de datos no es muy científica. Y también deportado de Cuba en marzo de 2018. La medalla en Nicaragua me falta. Y en ese marco fue que celebramos todos el poder liberarnos de la tiranía del año pasado, que por el fraude que hizo mediante la auditoría de la OEA fue verificado, constatado, y tenemos la oportunidad de recuperar esta libertad y democracia. Por eso se llama así el proyecto que estamos llevando adelante. Claramente sabemos que todo esto se precipitó y hubo fraude, se hizo una nueva ley electoral, nueva convocatoria, nuevos vocales, y la limitación es que no se podía. Nosotros teníamos listo la petición de libros y demás para salir a registrar para el Libre 21, pero con el tiempo que se dio había que hacer alianzas con las agrupaciones y partidos existentes. Conversamos con varios y ya estamos trabajando con el movimiento de Lino Wilca y don Chichi Siles del MNR. Tiene una agrupación regional, un partido nacional, que conformamos esta alianza con algunos otros sectores que se han ido plegando. Claramente entramos en esto porque advertíamos lo siguiente, que después de estos 14 años dolorosos,
había dos desafíos muy grandes que encarar y los consignamos en la propuesta que le hice conocer al país en enero, a diferencia de muchos que entregaron un programa porque era una obligación, algunos creo que sin leerlo lo entregaron en febrero. Yo en enero me pasé el trabajo de explicar las vertientes centrales del programa que hoy comparto con ustedes, con la salvedad que comprenderán que todos vamos a tener que hacer algún grado de ajustes, nosotros mucho menos, por los efectos del coronavirus. ¿Qué planteábamos como proyecto político, entendiendo que teníamos una oportunidad de recuperar esa democracia y libertad 14 años conculcada, si es que teníamos un proyecto capaz de enfrentar y contrastar claramente al movimiento al socialismo y corregir todos los problemas que tuvo 14 años? Son cuatro vertientes centrales del programa de gobierno: la reconstrucción económica primero, la reparación democrática en segundo lugar, bienestar social en tercer lugar, y cuarto, la reinserción internacional democrática del país. Así lo consignamos en enero, febrero, los cuatro siguen siendo válidos. Les haré notar cuando tengamos elementos que vayamos a ajustar hacia adelante por lo que está pasando con la pandemia. Primero, en el tema de reconstrucción económica. A diferencia de lo que pasó el año pasado, de lo que sucedió el 2019 y de lo que se decía, la economía no estaba bien. Lo que sucedió es que el MAS y Evo Morales tuvieron la fortuna de disfrutar precios altos de materias primas por la insaciable voracidad de China, que compraba energía, comida, minerales, sigue comprando de Sudamérica, y todos se beneficiaban, los que vendían carbón colombiano, petróleo venezolano, petróleo ecuatoriano, cobre chileno, soya argentina, zinc, estaño, plomo, plata de Bolivia, el gas también. Significó una bonanza. 2004-2014 se llama la década de oro económica para Sudamérica por este influjo chino. ¿Qué ventaja tuvo Evo Morales? Que recibió de otros, de los que estábamos antes en el gobierno, proyectos mineros como San Vicente, San Cristóbal, Guanuni, Colquiri, con la diferencia que el estaño, en lugar de estar a $2, subía casi $10, la plata se duplicó, el zinc, el zinc, el plomo se casi triplicaron en el apogeo de los precios altos. Recibió los gasoductos con contratos a Brasil y Argentina con ley del IDH. El MAS se había opuesto a todos estos elementos, pero tuvo la ventaja que, abriendo dos válvulas, se benefició del trabajo que habíamos hecho, que contractualmente establecía volúmenes de venta a estos países y que subía los precios conforme escalaba el petróleo. Conclusión, que en este siglo, gracias al contrato que transformó la historia económica de Bolivia, el contrato de venta de gas al Brasil, que nos trajo las reservas, que nos permitió también vender a la Argentina, vender otro poco a Cuiabá, el país recibió 58.000, 59.000 millones de dólares en la vía del contrato brasileño, 99-2019. Pequeño detalle, expiró el 2019. De eso casi 50.000 le llegó a Evo Morales, fíjense la fortuna que tuvo y la buena suerte. Y lo despilfarraron, como hemos señalado, explicando con detalle, en cuatro grandes rubros: entreguismo a los extranjeros, costos recuperables a empresas petroleras para explotar campos que ya estaban produciendo, no para desarrollar nuevos. Segundo, elefantes azules vía el Banco Central y FINPRO, más de 7.000 millones de dólares. Costos recuperables y las recompras sin auditoría, más de 11.500 millones de dólares. Banco Central, FINPRO, para hacer fábrica de miel, de papel, de camélidos, de equipos, de urea, polietileno, satélite que nadie ve, que nadie siente, estadios, aeropuertos, etcétera. Fueron otras friolera de 7.000 y pico millones de dólares. Corrupción, haciendo un estimado conservador del 15% de los gastos de capital del gobierno del MAS, les da más de 8.000 millones de dólares, y ustedes saben bien que proyectos como el TIPNIS o las cabinas del teleférico no tenían 15% de sobreprecio, tenían el doble o el triple las cabinas del teleférico. Entonces, corrupción se fue otro tanto, y en gasto corriente, que se quintuplicó durante los 14 años del inicio del MAS, al final se quintuplicó el gasto corriente, viajes, viáticos, los jets, la vida onerosa, Evo Morales yéndose a los mundiales, delegaciones de ALBA, UNASUR, más de 20.000 millones de dólares en exceso de lo que debía haber sido racional. El MAS se farreó el gas, el contrato con Brasil expiró, y ese punto de partida, si no lo tomamos en cuenta, vamos a pretender, como se estaba haciendo hasta enero de este año, que la economía estaba bien y era cuestión de que el piloto era antipático o un poquito abusivo. No, el MAS se farreó el gas, dejó el déficit fiscal en el orden del 8,5%, déficit comercial en orden del 5% del Producto Interno Bruto en ambos casos,
quemando reservas, porque cuando empiezan a caer los precios y volúmenes de gas el 2015, los precios bajan, después recuperan un poco, vuelven a bajar, los volúmenes empiezan a caer por la incapacidad del movimiento al socialismo de hacer nuevos descubrimientos, empiezan a quemar reservas del Banco Central. Entonces, esa es la situación en enero y la dijimos claramente. El MAS, 50.000 millones de dólares de farra del gas, 2.000 millones de dólares al año de las reservas monetarias del Banco Central que se quemaron, haciendo que estas desciendan de 15.000 y pico a 6.000, los déficits insostenibles, y eso requería reconstrucción económica. ¿Cómo se hacía eso? Lo que planteamos muy claramente, se requiere un programa de cooperación internacional que rellene los dólares que se farreó el MAS, porque si no hacemos eso al principio del gobierno, vamos a encontrarnos con problemas de inestabilidad cambiaria, que puede sufrir cambios abruptos si no tenemos una gran cantidad de dólares para respaldar y fortalecer el sistema financiero y el tipo de cambio que está vigente para ordenadamente después volver a mantener una política monetaria cambiaria sanas. Pero si aprendemos de Argentina y otros países, aquellos que hacen despacito, pues mal les fue. Hay que hacer esto con un programa de 7.000 millones de dólares al inicio, de organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, Fondo Monetario Internacional, CAF, fuentes bilaterales, mercados bursátiles, titularizar ingresos. Con eso, garantizar la estabilidad económica. Y eso ya lo decíamos en enero, Andrés, Leo Peter, por el desfalco del MAS y por que había fenecido el contrato de gas con Brasil. A eso agréguenle el efecto recesivo del coronavirus y los golpes que está sufriendo el sector energético, que el precio es más bajo de lo que se preveía y los volúmenes ahora son más bajos porque Brasil ha decidido aprovecharse de un gobierno débil de transición y apenas firma una renovación de contrato inadecuada, dicho sea de paso, por muy corto plazo y bajo volumen, y apenas la firma el 6 de marzo, la incumple el mes de abril, porque como se vienen abajo los precios del petróleo y estaba regalado el gas, prefieren comprar de tanqueros de gas natural licuado que cumplir el contrato con Brasil. Y los contratos se tienen que cumplir. Con todo respeto a Brasil, les puedo decir que nunca es fácil esa relación, hay que llevarse bien, pero hay que respetar los contratos. Y es algo que debemos hacer hacia adelante, asegurándonos que los contratos sean tan beneficiosos para Brasil como para Bolivia y como Argentina para Bolivia, y no lo de ahora que se ha vuelto asimétrico. Entonces, esta reconstrucción económica parte de estabilizar la economía, va a ser un trabajo de varios meses, va a durar el principio del gobierno, el golpe va a ser duro para todas las economías del mundo entero, eso requiere un gobierno con credibilidad, capacidad, legitimidad. ¿Cuál es el futuro económico? Hacer de Bolivia el corazón verde digital. ¿Corazón en qué sentido? Integración. Bolivia está ubicada en el medio de Sudamérica, vamos a desarrollar los puertos, aeropuertos, el que se desplace la carga y la producción por rieles o sobre llantas de camiones por carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos, gasoductos que ya tenemos, líneas eléctricas que hay que construir, líneas de fibra óptica, hacer de Bolivia el corazón integrador de Sudamérica y la bisagra entre Brasil, el gran gigante al lado nuestro, que será la sexta, séptima economía del mundo, cuando esté terminando el próximo gobierno, y China, que ya será la primera para ese entonces. Verde, sostenible, porque tenemos muy poco petróleo, muy poco carbón, bastante gas, mucha hidroelectricidad, geotérmica, y podemos ser verde, sostenible, sin quemar bosques, transformando el parque automotor a biocombustibles, a baterías de litio o a gas natural comprimido, siendo un país ejemplo de lo que es el área verde. Creo que somos pequeños, no vamos a incidir en el mundo, pero si uno predica algo, debe practicarlo, y creo que tenemos la oportunidad de poder mostrar al mundo cómo un país pequeño puede ser un ejemplo verde. Digital, porque tenemos que entrar a este mundo, lo dijimos ya en enero, hacer los centros de datos en Bolivia, fomentar la programación, exportar cerebro, se está haciendo de Cochabamba incipientemente, podemos multiplicar eso varias veces, utilizar los elefantes azules del MAS para hacer centros de datos, lo que se llama la nube. Este video ustedes lo van a poner en Facebook, se va a ir a la nube no está en el cielo, está en la tierra, está en Nevada, en Estados Unidos, en el sur de China. Yo quiero hacer las nubes de Latinoamérica acá, traer programación, digitalizar la economía, mejorar la formación para que Bolivia tenga esta virtud. Y dentro de esa visión digital, convertir al país en la capital mundial de baterías de litio. Somos una mini potencia gasífera regional. En litio podemos ser la gran potencia mundial.
tenemos menos del 0,5% del gas del mundo, pero bien ubicado, cerca de Brasil y Argentina. De litio tenemos, de acuerdo al estudio que uno crea, 40-45%. La clave es generar las condiciones de atraer la inversión, no exportar en crudo para que nos devuelvan las baterías y hacer aquí la gran manufactura de baterías de litio junto con la digitalización y programación. Creo que el futuro es enorme y lleno de oportunidades para Bolivia, porque fíjense que el coronavirus, más allá del daño que está haciendo, va a claramente cambiar la forma de trabajar digitalmente y de integrarse. Junto a eso hemos señalado en la parte económica que las acciones de las empresas como Entel, como Ende, como Yacimientos, como las empresas de litio, que se asocien para atraer inversión, sean de los bolivianos, no sean de una caterva corrupta masista que haga adjudicaciones sin licitación, y hacer que las acciones de las empresas entren en un fondo mutuo y se distribuyan a todos los mayores de edad para que todos los bolivianos seamos agentes económicos y propietarios de las empresas. Ese plan de reconstrucción económica sigue vigente, lo vamos a ajustar para presentar los ajustes en julio respecto a temas de detalle que se va a requerir hacer en el corto plazo, como recapitalizar la banca, porque hoy fíjense que todo está llegando a dar alivio para que no se pague las facturas de luz, de agua, de teléfono a los bancos. Finalmente todo llega al Estado, a la banca y llega al sector empresarial, industrial formal, que va a quedar muy, muy golpeado. De acuerdo, podemos hablar de eso después, de acuerdo a las categorías más duras del golpe. Por decirlo en simple, las farmacéuticas están bien, los hoteles están destrozados. Mientras más aglomeración y viajeros requiere tu modelo de negocios, más destruido vas a quedar y con más desempleo en el coronavirus. Eso requiere rápidamente hacer reinyecciones en la banca, capitalizarla, créditos de capital de trabajo, de capital de operaciones para hacer salvataje, que va a ser el primer año o primer año y medio de la próxima gestión de gobierno. Eso sobre la parte económica. En la parte democrática, rápido, hay que retornar a lo que Bolivia siempre fue, una democracia con libre expresión, instituciones independientes y competentes, con profesionales jóvenes, capaces, meritorios en servicio de impuestos, en aduana, en caminos, en justicia, en fiscalía, hacer gobierno digital, que todas las compras sean hechas como manda la ley, sin excepciones, por licitación, que queden en el internet, que todo el mundo las pueda verlas, traer de Brasil la ley de delación premiada para perseguir toda la corrupción, el garantizar que el narcotráfico no siga campeando, nacionalizando la la comercialización de coca, para que ni una hojita se desvíe al narcotráfico. Yo espero que el MAS, que tanto le gusta hablar de nacionalización, respalde que se debe nacionalizar la producción de coca, que en Yungas sabemos que es legal, y es para el acullico, y del Chapare se va a la cocaína. Si ellos dicen que se va a otros fines, muy bien, el Estado va a copiar, a comprar, a tener, a distribuir y a vender la coca para que no se desvíe nada al narcotráfico. En fin, hay varios temas más en la parte institucional, pero en aras del tiempo por ese lado. Bienestar social, la parte educativa, claramente tenemos que digitalizar la educación, ya hablamos de eso. Incentivar mucho más la formación de talentos, porque los talentos que hoy tenemos de programación han aprendido JavaScript y C++, han aprendido solos, no han sido programas de gobierno. Hay que hacer que el gobierno, el sector académico y el sector privado trabajen juntos para crear el ecosistema que permita avanzar hacia la Bolivia digital con un gobierno que digitalice absolutamente todo. Si ustedes creen que no es posible, los invito a ir a Estonia, un pequeño país, yo he estado unas 2 veces, y Thomas Ilves les muestra cómo no hay un papel para hacer un trámite, lo cual hace maravillas en contra de la corrupción si se avanza en esa dirección. Junto con ello está claro que lo que habíamos propuesto en enero, Seguro Universal de Salud, dijimos que lo íbamos a hacer en 5 años, el desafío va a ser ahora hacerlo en 2 años, claramente. Y lo bueno de esto es que el coronavirus va a traer un montón de fondos y financiamientos para fortalecimiento sanitario. Entonces, si algo va a quedar después en el mundo post-COVID es que se puede acelerar el diseño e implementación de programas de salud que garanticen que nunca más venga un virus y nos agarre en pañales, porque el anterior gobierno prefería hacer canchitas, viajar, hospitales, jets, palacios, museos faraónicos en lugar de hacer hospitales. Rápidamente, el último, antes de pasar a las preguntas del último tema: reconstrucción económica, reparación democrática, bienestar social, los grandes lineamientos, y el tema de reinserción internacional. Bolivia con Evo Morales,
se abrió a la tiranía y se cerró a la integración económica. Conmigo va a ser exactamente al revés. Vamos a abrirnos a la integración económica. Me muero de envidia de ver cómo México tiene 60 tratados de integración económica y comercial. Perú tiene como más de 40, todos los vecinos han avanzado, Colombia, Chile y demás. Y Evo Morales prefería exportar insultos en lugar de exportar productos. Y fíjense que cuando se vaciaban los dólares del Banco Central, porque llegaron los dólares del gas, se los fue quemando, dejó el tipo de cambio congelado, lo que facilitaba el contrabando. Otros países movían su moneda, nos han invadido de productos, ha dejado inerme al sector productivo, y el resultado es que uno termina con tratados de libre comercio e integración comercial unilaterales. Ellos nos venden y nosotros no podemos vender ni soya, ni carne, ni queso, ni leche, ni quinoa, ni nada, porque fíjense la cantidad de mercados que han abierto los países vecinos comparados con Evo Morales, que sí se metía a la ALBA TCP, al Club de Autoritarios. Club de Autoritarios que existe, ahí está. Acaba de hacer la semana pasada Maduro otra reunión de ALBA TCP, ahí sigue Evo Morales, felices exportando tiranía en lugar de exportar productos. Hay que invertir esto de exportar sistemas autoritarios y cerrar la economía, a abrir la economía a los acuerdos de integración, incluyendo el plegarse a la Alianza del Pacífico. Cierro con lo siguiente. Claramente tenemos la ventaja de que, porque comprendimos el legado nefasto económico del MAS y el hecho de que expiró el contrato con Brasil, sabíamos que había que hacer un programa de arranque para garantizar la estabilidad. Mucha gente, cuando fui a la UPSE de Santa Cruz, fui a otra aquí en La Paz, me decían que parecía ciencia ficción, que la gente no sentía esa necesidad. Hoy día nadie discute que lo que se viene en los próximos 18 meses es el desafío económico más duro para la economía, para Bolivia y nuestra economía, seguramente desde el 85. Claramente vamos a tener que hacer ajustes, porque al inicio vamos a tener que hacer todo este programa de fortalecimiento económico para en el coronavirus va a seguir acá, y de la fase de quédate en casa para salvar vidas, para aliviar bolsillos con bonos, vamos a pasar a la fase de preservar empleos, salvar industrias, salvar sectores, salvar empresas, fortalecer la banca y relanzar Bolivia con esta visión de corazón verde digital. Sí va a ser más complicado en el corto plazo, pero la ventaja es que cuando exista el rebote económico va a haber necesidad de energía. Estamos bien posicionados para exportar no solo gas, sino termoelectricidad, geotérmica. Estamos muy bien posicionados para hacer ese corazón integrador. Tenemos la oportunidad de ser el país que esté al centro y sea la central digital de Sudamérica, junto con la capital de baterías de litio. El litio tiene un futuro enorme. Podemos exportar baterías de todos los productos, de mi batería de litio de mi reloj, de mi celular, de la iPad, de la Kindle, de todo lo que tenemos nosotros, y transformar a Bolivia en ese sentido. Pero no cabe duda que van a ser meses complicados al arranque, un año y medio. Hay 5 años de mandato, pero sí estoy convencido que para el tercer siglo de vida republicana, Bolivia debe ser el corazón verde, digital, democrático y ejemplo para todos, en el buen sentido, en el buen ejemplo de la democracia y de la integración, y no lo que hemos sido hasta ahora, tristemente sometidos a los proyectos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, siendo muy mal ejemplo, o integrando un club que no era ningún orgullo pertenecer a ellos. Bolivia puede ser mejor y va a ser mejor. Eso les dejo como ideas iniciales. Gracias por el tiempo y atento, Andrés, Peter, a las preguntas, consultas y todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias. ¿Podría hablarnos de manera breve sobre su compañera de fórmula, Tomasa Yarwi? Muy bien, gracias. Perdón, me olvidé al principio. Gracias. Mis disculpas a Tomasita. Tomasa Yarwi es una mujer quechua, indígena, líder sindical. Claramente tuvo una vida dura en la zona rural de Chuquisaca. Se fue de pequeña a Sucre. A ella no le tienen que explicar el tema de discriminación. La sufrió en carne propia. Yo la conocí como concejal en Sucre a través de un amigo mío, Fernando Látigo Rodríguez, que trabajó conmigo como diputado. Fue un gran diputado, líder cívico y diputado, y después senador de Chuquisaca. A través de él conocí a Tomasa hace muchos años. Claro, es triste decir esto, pero al mismo tiempo era bueno para ella que la primera ministra mujer indígena en la historia de Bolivia fue Tomasa Yarwi conmigo. Yo la traje a ser ministra conmigo,
y no tenía título universitario. Hizo un gran trabajo, era una dirigente social con enorme capacidad política, hizo mucho, hicimos el Diálogo 2000, logramos condonar 5.500 millones de dólares de pagos de deuda externa multilateral y bilateral que se quedaron en el país y los distribuimos a los municipios. Ella trabajó mucho en eso, yo la conocí como concejal y después, como vi el trabajo que hizo como presidenta del consejo en Sucre, le eché el ojo, la traje de ministra y repartimos esa plata que paradójicamente fluyó durante 20 años. Evo Morales recibió un país casi sin deuda externa porque yo limpié la deuda, la privada no existía, la habíamos acabado el año 92, y la deuda bilateral y multilateral la eliminamos casi por completo y la distribuimos a los municipios, no como la participación popular por población, sino, Tomasa lo sabe, en función a pobreza y población, haciendo que los municipios rurales reciban 3, 4, 5 veces más por habitante, porque necesitan más la gente en Muyupampa que la gente en Sucre, o la gente en Achacachi que la gente en La Paz. Pusimos 10.000 ítems de nuevos maestros bilingües. Ella insistió mucho en el tema de bilingües, 2.000 ítems de médicos y enfermeras con la condonación de deuda, que repito, ha fluido 20 años. Después fue senadora conmigo. Y mire, lo más destacable, la disciplina. Dejó de ser ministra y adivinen qué hizo. Fue a la universidad y sacó su título de abogada. Cuando Evo Morales me mandó a hacer, ya no me acuerdo cuál de los juicios, el de Petrocontratos. Me han hecho de todos. Luis Arce me hizo el del Banco Unión cuando denunció lo de Cattles. Extrañamente, mandó al Banco Unión antes de sentenciar a Santos Ramírez, que lo vi reaparecer, me sentenciaron a mí por difamación, por denunciar eso. Después Petrocontratos, y Tomasa ya era abogada y era parte del equipo que me defendió. Yo me quedé aquí, he vivido en Sucre no sé cuánto tiempo enfrentando esta persecución. Aquí sigo con todos los bienes anotados, yendo a la fiscalía el primer día hábil del mes, con todas las medidas cautelares, enfrentando como muchos todo lo que hemos tenido que sufrir. Esa es la clase de persona y líder que es Tomasa, y me parece central que se entienda que no se puede gobernar Bolivia sin la activa participación indígena. No se puede gobernar Bolivia sin mujeres. No se puede gobernar Bolivia sin jóvenes, pero bueno, en el binomio solo son dos. Yo creo que los jóvenes se han ganado ese derecho porque hay que recordar que la expulsión del tirano fue porque la juventud despertó. Después de muchos años despertó y con pitita en mano lo expulsamos. Entonces tenemos que generar esa clase de integración. El MAS ha vivido de dividirnos, de crear esta barrera artificial de que Occidente, que Oriente, que la altura, que la llanura, que el quechua y el aymara, somos un país de mestizos. Esas diferencias eran infladas y aprovechadas por el MAS. Y dicho sea de paso, concluyo con esto. Tomasa Yarwi dice algo que es muy claro. Evo Morales se aprovechó de los indígenas. Porque fíjense quiénes están en la Embajada de México. Fíjense quiénes están con Evo Morales en Argentina. ¿Conocen ustedes un dirigente de la CSUTCB? ¿Alguien de CONAMAC? No. Son puros mestizos, advenedizos, corruptos que desfalcaron este país. Y el líder, el cajero de ese desfalco es el candidato actual, Luis Arce, a quien Evo Morales impuso por encima de Choquehuanca o Diego Pari, un líder indígena, para que vean cómo cuando Tomasa dice lo que me duele de Evo Morales, que ella lo conocía como dirigente cocalero, ella dirigente sindical, es que hubiera permitido que una casta de oportunistas se aproveche de las reivindicaciones indígenas. Ella está ahí para mostrar que podemos trabajar integrando Bolivia. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a continuar con el banco de preguntas. Este banco de preguntas ha sido formulado por los estudiantes a través de un registro y las preguntas han sido seleccionadas según su coherencia y claridad. Algunas preguntas han sido ignoradas ya que sus respuestas se encuentran dentro de preguntas más generales. Las preguntas han sido agrupadas en 8 categorías diferentes. Y para comenzar, comenzaremos con la categoría de corrientes políticas, que busca identificar la línea ideológica del partido u alianza. Si bien el plan de gobierno de Libre 21 nos habla de un plan de gobierno dirigido basado en políticas públicas, ¿con qué lineamiento político se identificaría? A ver, yo creo francamente que en el mundo de hoy, y si ustedes leen a Fukuyama, verían que en Europa, en Estados Unidos, la línea divisoria no es la clásica de derecha-izquierda, más bien es identitaria, cultural y racista en algunos casos, y de xenofobia. Yo creo que se ha hecho mucho daño con esa interpretación caricaturesca de quién es de izquierda y quién es de derecha. Evo Morales ha exacerbado eso, hablando siempre de la derecha. Fíjense, la capital mundial de la derecha neoliberal en Bolivia es el Chapare.
y Evo Morales sigue siendo presidente del Chapare. Es el lugar donde no hay Estado y libre producción de coca destinada a la cocaína, sin regulación, sin impuestos, sin control estatal y con acuerdo de libre comercio planetario para vender la cocaína. Entonces ellos les encantaba hablar de la derecha y demás cuando los ultra neoliberales eran ellos. Fíjese, estos gobiernos de los que pertenecía Evo Morales eran ambidiestros. Con las dos manos robaban, pisoteaban derechos, destrozaban la democracia, con las dos manos perseguían. Y fíjense que cuando les convenía, se disfrazaban de una cosa o de la otra. Correa era parte de este club y juraba por su familia que iba a respetar la dolarización. Ortega, si le convenía, como parte de este miembro de este club en Nicaragua, con la iglesia juraba que no iba a hacer nada, todo contra el aborto y todo contra el matrimonio homosexual. Eran proyectos de toma del poder, exacerbaban o buscaban fomentar el tema de que eran anticoloniales, antiimperialistas, anticapitalistas, cuando son una caterva criminal corrupta, que nos han querido hacer ese encasillamiento, que han destrozado sus economías, que han pisoteado las democracias, y no hay colonialismo más vampiresco y destructivo que el de Cuba con Venezuela, que le sacan todo el petróleo para destrozar a ese país. Eso sí que es colonialismo. Hoy día Venezuela, y tanto hablan ellos de colonialismo, imperialismo, está inundada e infestada de Hezbollah, de ELN, de FARC, de Hamas, de Cuba, de Irán. Es decir, y sin embargo hacen un discurso y practican otra cuestión. Claramente lo que el país necesita es trabajar con el corazón a la izquierda para hacer programas sociales que ayuden a la gente que está en pobreza. Eso hicimos con la condonación de la deuda externa, eso hicimos con el programa de generación de empleo, que trabaje por el camino derecho, sin corrupción, con instituciones limpias. Así reformamos el servicio de impuestos, el servicio de aduana, el servicio de caminos, pusimos Tribunal Constitucional con los mejores juristas de Bolivia, pusimos a Ana María Campero en la Defensoría del Pueblo y con la cabeza al centro buscando el propio camino. Eso es lo que siempre he creído. Y por ejemplo, les digo algo más. El coronavirus, en época de crisis y de guerra, el Estado es más importante que el mercado. Y yo sé que Evo Morales se llena insultándonos a nosotros de que somos de mercado, neoliberales y demás. Fíjese que 98-2003 fue la media década perdida. No había bonanza y teníamos que pagar cupones de empleo a cooperativas mineras para que no cierren desde el Estado. Ya hacíamos eso. Y crear programas de empleo, abriendo mercados para textiles en Estados Unidos, haciendo el gasoducto de Yacuiba a Río Grande para que Evo Morales disfrute de vender todo el gas, y había que dar respuestas. En la época del coronavirus es lo mismo. Y fíjense que hay gobiernos de derecha, entre comillas, en Alemania, en Inglaterra, que están pagando las planillas de empresa por la enorme recesión. Entonces, lo peor es dejarse encasillar con lineamientos que francamente han perdido relevancia y que con el coronavirus van a perder más relevancia todavía. Fíjense lo extraño que es esto. Les doy una comparación rápida para que vean. Alemania, la señora Merkel, democristiana, centro-derecha, el señor Boris Johnson, el Conservative Party, el pelirrojo, así están pagando planillas y metiendo programas de 12-15% del producto para sostener empresas, haciéndoles préstamo del Estado, tomando acciones en Lufthansa, el Estado, con la señora Merkel. Lo mismo va a hacer el señor Boris Johnson con British Airways. Y fíjense que el que dice que es de izquierda, López Obrador en México, ni un peso. No cree en el coronavirus, no quería hacer cuarentena. Entonces, simplemente ejemplos para que ustedes jóvenes no se dejen llevar con ese discurso que les aseguro que tiene mucho de retórica, y si alguien se ha llenado los bolsillos con la corrupción con las dos manos, han sido los que han gobernado durante 14 años, que al bolsillo de la derecha y de izquierda les gustaba meterse la plata a nombre de ser supuestamente izquierdistas. Si no ingresara una posible segunda vuelta, ¿haría una alianza en apoyo a uno de los partidos o alianzas que sí estén en la segunda vuelta? A ver, gracias Andrés. Yo obviamente nunca considero ni especulo eso, comprenderán, no es porque sea triunfalista, es que soy optimista, sé dónde está el país, sé dónde están las cifras, conozco que las encuestas han sido parte del fraude y que todo lo que se ha publicado oficialmente hasta ahora era el mismo sistema de Evo Morales, solo se podía publicar lo autorizado por el Tribunal Electoral y por ende solo publicabas lo que Evo quería que ustedes vean. Y te decían que habían ganado en el Beni, el año pasado decían que habían ganado con 22 puntos, decían al final que ganaban en primera vuelta, faltando 8 días, todas las encuestas publicadas decían que ganaron
que ganaban en primera vuelta. Hasta el fraude lo tenían encuestado. Entonces, sé muy bien cómo se ha manipulado y se sigue manipulando eso. Estoy tranquilo en la posición que tenemos y estoy convencido de que la opción va a ser muy clara. El MAS con un sistema autoritario, persecutorio, destructivo, hay que enfrentarlo, hay que mostrar un programa alternativo, lo tenemos, hay que mostrar su corrupción, hay que exponerla, hay que cambiar la justicia y decirle a Evo Morales y toda la gente del MAS que yo me he sometido 14 años a su justicia servil. Y yo y mucha gente que nos hemos quedado acá nos hemos enfrentado al MAS. Yo no les voy a pedir que se enfrenten a mi justicia. Sí les voy a pedir que respondan ante una justicia independiente donde deban rendir cuentas. Porque, a ver, claramente el desafío más grande que tiene el país ahora es cómo enfrentar la crisis económica, que no es solamente el coronavirus, es el desfalco de Evo Morales y de Luis Arce como cajero, el hecho de que expiró el contrato con Brasil y nunca lo renovaron, Evo Morales, le pedí durante años, le decíamos, no lo hicieron, la renovación de ahora fue mala, y el coronavirus. Eso va a requerir un programa agresivo, lo tenemos claramente, y estoy convencido de que vamos a estar, dependerá la voluntad del pueblo boliviano, pero en oportunidad de ofrecer un programa que es lo que Bolivia requiere ahora, con la capacidad, credibilidad, claridad para llevarlo adelante. Dicho eso, yo siempre he estado al otro lado del MAS, siempre, y públicamente, y sin titubear. No, yo sé que ahora aparecen otros después de mucho tiempo y demás. Nunca. Vean todas las elecciones. Evo Morales, a mí y a mucha de la gente que trabajó conmigo, nos tiene un odio visceral con los cocaleros porque fuimos los únicos que le cortamos el 80% de la producción de cocaína del Chapare en 5 años. Y a todos nos persiguió. A Leopoldo Fernández, a Guillermo Fortún, a Guido Nayer, a Kike, a todos los que trabajaron conmigo. De ahí viene el odio, no es ideológico, es porque su negocio no le fue bien cuando estábamos nosotros. Y desde ahí venimos peleando y siempre voy a estar al otro lado. Entonces, creo que queda claro de que, y cuando no he estado en elecciones o cuando había a nivel municipal, si la alternativa era X contra el MAS, siempre he estado ahí. Yo en eso no titubeo y además públicamente y abiertamente. Ustedes conocen el 21F. Después del 21F, mucha gente salió a decir sí, Bolivia dijo no, pero les quiero decir que en enero y febrero, en los programas de televisión y radio, solito andaba yo defendiendo esto, o sea que siempre he estado con claridad al otro lado y frontalmente y abiertamente y siempre estaré allí con todo el optimismo de que tenemos el programa y que tenemos el desafío que va a ser enorme de responder a Bolivia con el gobierno que se necesita para la reconstrucción económica y la reparación democrática que garantice que se salva la estabilidad, se proyecta Corazón Verde Digital y que el MAS no vuelve nunca más. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la categoría de políticas económicas y para comenzar le pregunto, ¿cuáles son estos 3 pilares fundamentales y podríamos decir geográficos que tiene el plan de Corazón Verde Digital de Libre 21 para el país? ¿Y en qué se basan? ¿Cuáles son sus pilares? Muy bien, los que he explicado al inicio, pero los vuelvo a detallar con un poco más de sustancia acá. A ver, el tema de corazón no es solamente porque es la expresión de que es bonita y demás, es la realidad. Bolivia es el único país que es parte de las 3 cuencas hidrográficas en Sudamérica. Para el lado de ustedes, de la amazónica, de la andina y de la platense. Si ustedes ven, a mí me gusta, tengo aquí afuera un mapa que muestra, no es plano, sino que muestra las montañas y los valles. Y tenemos un país que tenía esa enorme dificultad de vertebrarse, que ha costado mucho ir vertebrando, hacer las carreteras, abrir Santa Cruz, abrir el Oriente, falta todavía mucho por hacer, pero eso que ha sido una desventaja durante décadas, que éramos el corazón con montañas por un lado, Amazonía por el otro, la parte chaqueña platense por el otro, sin vertebración, en medio de una Sudamérica donde la gran actividad económica estaba en las costas, de Lima hacia Guayaquil, hacia la parte productiva de Colombia, hacia la parte de Brasil, los puertos y nosotros al medio, pues eso cambió. La Sudamérica de hoy, gracias a la bonanza china, ha crecido, tiene clases medias para enfrentar dificultades por el coronavirus y ahora sí, lo que fue la desventaja es que estar al medio desvertebrados, ahora sí va a ser la ventaja de convertir a Bolivia en este corazón integrador. El corazón, las arterias que necesita de infraestructura son gasoducto, tenemos el que va a Brasil y el ramal que va a Cuyabá, el que va a la Argentina, nos falta hacer uno que vaya al Pacífico. Fíjense que ahora Brasil, en abril cayeron los precios,
en sus puertos hicieron traer gas barato y nos dejaron de comprar a nosotros. E invocaron fuerza mayor por el coronavirus. Y tristemente este yacimiento bajo este gobierno aceptó. Inaceptable. No hay que dejarse maletear. Conmigo eso no va a pasar. A mí Brasil, el 2002, cuando tuvo la devaluación de casi 1-2, me dijo que me tenía que bajar el precio. Los técnicos de Petrobras, los de yacimientos. Yo le dije, sobre mi cadáver, que me lo diga el presidente. Y dije que no, porque era un contrato de 20 años y no podía cambiarse cada vez que se devaluaba la moneda o apreciaba la moneda. Y también lo hemos firmado en marzo y en abril Brasil incumple un contrato. Y de enero a marzo quiero decirles que hemos tenido que bombear gas, que Evo Morales no cumplió en el contrato porque no teníamos producción de gas. Y hemos cumplido en bombear ese gas. Y a la primera que renovamos el contrato, Brasil no cumple. Entonces tenemos que rehacer los contratos con Brasil, con la Argentina. Argentina, para hacerlo en simple, nos compra cuando les hace frío 17 millones de metros cúbicos día, cuando no les hace frío 10. Eso es un contrato a gusto del cliente. Eso es pésimo para el manejo de campos. Pregúntenle a un productor de leche si sirve a una vaca ordeñarla 3 semanas 17 litros y después el resto del tiempo 9 semanas de a 10 litros. La van a dejar a la pobre vaca loca. No se maneja así los campos. No es una producción racional. Entonces, estamos en el medio, somos ese corazón, tenemos los gasoductos, hay que renegociar los contratos, hay que vender electricidad, tenemos toda la caída de las cordilleras, más potencial hidroeléctrico que de gas natural, hay que vender no solo moléculas de gas, sino electrones hacia el resto de los países. Lo mismo para hacer el corazón digital, hay que tener las líneas de fibra óptica que sean bioceánicas, junto con eso la carretera bioceánica, el ferrocarril bioceánico, que ya he anunciado, se lo he dicho claramente, el testaferro de Maduro, Carlos Gil, que es el dueño del ferrocarril, no le nacionalizaron. Es raro. ¿Por qué será? Pues Maduro no va a tener en sus manos el destino de integración de Bolivia. Eso va a pasar al Estado, vamos a hablar con China, con Brasil y vamos a hacer el ferrocarril integrador bioceánico para que por rieles o por camiones pase la carga y junto con ello el desarrollo de la parte fluvial, de aeropuertos y demás para hacer eso de corazón integrador. Pero eso no sirve si no se hacen los acuerdos de integración comercial. Porque hoy por hoy los vecinos nos meten productos de contrabando y nosotros no podemos vender. Estamos en desventaja. Chile, Perú, Colombia, Ecuador, hasta Paraguay tienen mejor acceso comercial a Asia, a Europa, a Estados Unidos que nosotros. ¿Por qué? Porque Evo Morales, siguiendo los designios de Venezuela, decía no a la integración comercial, excepto la cocaína y el petróleo cuando Venezuela lo tenía. Obviamente esto en la óptica verde, claramente tenemos que mostrar lo que podemos hacer de forma sostenible. No tenemos la economía de escalas para reducir las emisiones de carbono y ser un factor dominante, no, pero podemos ser pequeños y ser ejemplo en eso. Es decir, en 10 años todo el parque automotor, o ya no, excepto lo que se requiere en diésel, todo pasa, ya nada de gasolina, todo quema o biocombustible, o gas natural comprimido, o baterías de litio. Eventualmente todo va a tener que ser hacia baterías de litio. Hoy día hay una posibilidad enorme de poder emitir bonos sociales, bonos verdes, bonos sostenibles, de los SDG, de las metas de desarrollo del milenio y demás. Creo que estamos muy bien posicionados para hacer eso. Y de la parte digital, como lo he dicho claramente, en Cochabamba ustedes van y ven a centenares de jóvenes muy bien pagados programando en inglés. Hay que aprender mandarín y hay que multiplicar eso por 20 y poder vender lo que nunca se acaba. El litio, el hierro, de aquí a 70 años, 60 años se acabará. Exportaciones de cabeza no se acaban nunca. Pero para generar ese ecosistema, también traer en Orinoca, en el Parlamento Sur, ya lo dije en enero, hacer los grandes centros de datos. ¿A quién le gusta ir a Orinoca? A nadie. Pero ¿saben a quién le encanta vivir en Orinoca o en esa oficina fea del Parlasur? A los racks de servidores donde se acumula toda la información a través de esa fibra óptica de la Bolivia Corazón digital para generar las posibilidades de que Bolivia avance, junto con el tema de baterías de litio, que claramente hemos dicho, vamos a generar un esquema donde no nos canibalicemos con los chilenos y argentinos, es lo primero que hay que hacer, de competir para ver quién le vende más barato el litio en crudo a los coreanos o a los chinos para que ellos nos devuelvan las baterías. Es la última gran oportunidad que tenemos y debemos generar un esquema competitivo con los incentivos de la producción de litio para hacer manufactura de baterías y hacer, si quieren, en esta visión de corazón verde digital,
Toda la parte del noreste es la parte de hidroelectricidad desde el punto de vista energético, la parte del sudeste es la parte del corazón gasífero y la parte del occidente, el cinturón donde vayas haciendo diferentes hubs que vayan especializándose en manufactura de diferentes tipos de batería de litio. Para los relojes aquí, para las tablets más acá, para computadoras más acá, para autos en otro lugar, y trabajar con un esquema donde podamos compartir esa visión con los países, porque evidentemente, ¿solo lo podemos hacer? Sí, pero es más difícil si Bolivia toma esa posición y Chile dice yo vendo el litio en crudo y a mí que me interesa. Lo bueno es que tenemos nosotros solos un poquito más o parecido que lo que tienen Chile y Argentina juntos. Y el último elemento que les decía es el siguiente, hay que zanjar esta discusión de que cuando los precios bajan, venga la inversión privada, y cuando los precios están altos, busco cobrar más impuestos. Hay que generar un esquema donde el pueblo de verdad, no retóricamente, no discursivamente en el estadio delante de gente para agitar masas, sea el dueño de las empresas. ¿Cómo? Que todo ciudadano mayor de edad a los 18 años recibe una acción de un fondo mutuo donde están las acciones de empresas bien manejadas, con asociaciones de todo lo que tengamos. Y ojo, Evo Morales les hace creer que antes no había yacimientos. Y Yacimientos fue el que negoció la apertura del gas con Brasil en los 90. Yo estaba ahí, pero no fue que al MAS se les ocurrió. Lo que no hicimos nunca es darle 10.500 millones de dólares en costos recuperables a las empresas para que sigan ordeñando las vacas gasíferas que ya teníamos. Ese fue el crimen del MAS. Entonces, bien manejadas las empresas se van a valorizar, van a tener mayor potencial y se transforma la economía de Bolivia el momento que tú tengas una acción, tenemos ahí los estimados de cuánto vale la acción, que sea intransferible, que sea heredable y que sea embargable. Al principio, ¿por qué? Porque si es transferible, se puede hacer un dumping, como pasó en Rusia, y caen los precios. Que sea una acción de un fondo mutuo donde cada uno sea el dueño y eres inmediatamente sujeto activo económico y puede ser tener garantía. 5 jóvenes, 10 jóvenes se asocian, ¿cuánto vale si se juntan 10? ¿Cuánto vale? 80.000, 90.000 entre todos, se van al banco, se prestan, porque el gran drama es que si eres joven, no eres sujeto de crédito porque no tienes garantía. Pues esto va a convertir inmediatamente a todos en ser agentes económicos y va a revolucionar lo que es la economía de Bolivia. Entonces, esa visión es corazón, integrador al centro, verde, sostenible ambientalmente, digital, moderno, integrado al siglo XXI, con baterías de litio, y con todos los bolivianos siendo dueños de las empresas de litio, de la de gas, de la hidroelectricidad, de la ENDE, y ser los verdaderos propietarios, y ahí les garantizo que eso vacuna por siempre a la gente del daño que ha hecho el MAS. Si se le muestra a la gente que el MAS discursivamente le decía, las empresas son del pueblo, y veían una caterva masista, corrupta, que se robaba todo el día las cosas, cuando digan, no, aquí hay la real propiedad en manos del pueblo. Creo que esos son los elementos centrales que hemos planteado en el Corazón Verde Digital, sin olvidar mucho del otro. Y créanme, como les decía, en la parte agropecuaria, en la parte de carne hay que seguir trabajando, en la parte de fortalecimiento a la banca, lamentablemente al principio, esa va a ser la prioridad. Lo hemos hecho en el pasado, el 2000, 2001, créanme, estamos hablando con todos los gremios, están preocupados. Hicimos el fortalecimiento de la banca, FERE 1, FERE 2, PROFOP, hicimos bonos convertibles en acciones, en Activo creamos un banco para tener la cartera mala, para poder asegurar que la banca salga bien. Y cuando digo esto hay que ser muy claro en lo siguiente, la gente, y el MAS confunde, la gente cree que la plata en la banca es de los banqueros, por si acaso. De todo lo que está prestado, de cada 10 dólares, 1 es de capital y más de 9, un poquito menos de 1 y poquito más de 9 son del pueblo, de los depositantes. Entonces, aquel que dice, no, voy a aliviar a todo el mundo, no sigan pagando a la banca. Bueno, 6 meses no se paga a la banca y quiebran todos los bancos. Y adivinen dónde están los ahorros. Son tus ahorros, los de la gente que nos está mirando o que está participando en eventos. Entonces, todo eso va a requerir bastante trabajo, y todo eso, les reitero, será en los ajustes al programa que estamos haciendo del desafío inicial, porque eso no estaba contemplado, que teníamos que garantizar la estabilidad, inyectar los dólares y demás, pero temas como salvataje de empresas, de industrias, y de eso podemos hablar si quieren, porque como efecto del coronavirus, vamos a tener la tabla, por decirles, el más afectado, que va a requerir capital de trabajo por 18 meses, más diferimiento tributario, más alivio en los costos, es, por ejemplo, el sector de
hoteles, restaurantes y aerolíneas, que son los más golpeados y que van a seguir golpeados mucho tiempo. Hasta, digamos, farmacéuticas, que son las que menos han sufrido. Supermercados han sufrido un poco más y en el medio se va acomodando todo eso. Entonces hay que hacer todo un programa de recuperación en función a cuán duramente han sido golpeados los sectores, reinyectando recursos a través de la banca. Entonces, eso es algo nuevo que no estaba previsto, pero lo agrego en la parte económica. Muchas gracias. ¿Qué tipo de políticas tendría para incentivar el crecimiento y desarrollo de las medianas y pequeñas empresas, MIPES? ¿Y podríamos considerar a la política de Pitita como una política de incentivo a las MIPES? Muy bien, gracias Andrés. Veo que ha leído el programa. Caramba, Pitita, para los que están escuchando y que no han leído el programa, es propiedad. Aquí es la pitita, ¿no? Aquí están mis pititas acá, las que usamos para sacar al tirano, pero es propiedad intransferible individual de título accionario. Encajó cabalito. Esas son las acciones del fondo mutuo donde están la tenencia de las acciones de las empresas del Estado que se van a transferir al pueblo boliviano para que tengan esa propiedad. Entonces, propiedad intransferible, PIT, individual y de título accionario, TEA, PITITA. Eso claramente va a servir enormemente y creo que va a tener el beneficio adicional de que va a ser un incentivo enorme a la formalización de la economía, porque mucho de la gente que sale del sector formal y se va al sector informal es porque se simplifica, es más sencillo y no ve cuál es el incentivo. El rato que estás registrado con un título accionario, eres un agente económico registrado y cada individuo tiene esa propiedad, dinamizas la economía, la mueves y va a ser lo mejor. Las grandes empresas, ustedes saben que no requieren de pititas para ir a los bancos y tener créditos. No requieren de esto para ir a los mercados de bonos y hacer emisiones bursátiles. Hemos conversado con ellos, vamos a proponer modificaciones a todo el tema de la parte bursátil, porque lamentablemente está dominado por renta fija. No hemos desarrollado realmente el mercado accionario y esto le va a dar un impulso gigantesco al desarrollo de los mercados accionarios y bursátiles, y claramente va a favorecer a la pequeña y mediana empresa, porque reitero, una empresa petrolera o San Cristóbal o la cervecería o los bancos no requieren de pititas para ir a la bolsa o para fortalecerse o para conseguir créditos o para incluso pueden hacer emisiones en el exterior y prestarse de bancos de afuera, pero sí requieren esto las pequeñas y medianas empresas. Eso es claramente parte central de lo que estamos proponiendo junto con la apertura comercial. Tenemos una enorme capacidad productiva, exportadora, de quinoa, de soya, de leche, que hoy está restringida y más bien afectada